Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en que me sintonice y el lugar en el cual me sintonice usted. Le doy la más cordial bienvenida a estos conversatorios académicos que venimos desarrollando. Estos conversatorios académicos que eh, venimos desarrollando en cápsulas, venimos llevando a cabo desde hace ya varios días, varios meses, venimos desarrollando este conversatorio académico. Vamos a compartir nuevamente pantalla porque no estoy segura que se haya compartido pantalla bien, perfecto. Fíjense, con esta figura delictiva que vamos a tratar ahorita, delitos contra el patrimonio histórico de la nación, damos por culminado el título relacionado a los delitos contra el patrimonio económico, que representa el título sexto. Vamos a maximizar para que usted pueda ver muchísimo mejor. Bien, aquí damos por terminado el título sexto del libro segundo del Código Penal panameño, delitos contra el patrimonio económico, hablando sobre los delitos contra el patrimonio histórico de la nación. Vamos a ver qué tenemos al respecto. ¿Qué involucra, qué implica el patrimonio histórico de un Estado y por qué es importante? ¿Y por qué es patrimonio económico y no orden económico? Recuerden que hay una diferencia entre el orden económico y el patrimonio económico. Lo hemos dado ya en conversatorios académicos que venimos dando desde el mes de marzo, desde el mes de abril. El patrimonio económico, recuerde usted que es el conjunto de bienes, tanto muebles o inmuebles, que tienen una valoración, que tienen un avalúo económico, es decir, se puede ponderar su valor en dinero, cuantitativamente se puede ponderar el valor. El orden económico no, el orden económico hace referencia a todo lo que involucra la economía del país, tanto en el sector financiero, el sector empresarial, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Por eso es que el patrimonio histórico de la nación forma parte del patrimonio económico, porque es algo que le pertenece al Estado y cada uno de sus miembros y que tiene una ponderación desde el punto de vista cuantitativo. El patrimonio económico hace referencia al conjunto de bienes que tiene un Estado, que representa su historia, es decir, a través del patrimonio económico, a través del patrimonio histórico de una nación, nosotros podemos conocer la historia de esa nación. Podemos conocer la idiosincrasia, la cultura del pueblo, de la sociedad que forma, que constituye ese Estado, saber de dónde vienen, hacia dónde van. Por eso es tan importante, refleja la historia del Estado. Ejemplos de patrimonio histórico yo le tengo aquí, por ejemplo, en Panamá, el antiguo puerto de San Lorenzo en Portobelo, uno de los principales puertos a nivel de América en tiempos de la conquista española, la Torre de Panamá la Vieja, la Plaza de Francia en el Paseo Las Bóvedas en Panamá, ciudad de Panamá. Tenemos aquí algo interesante. ¿En qué consisten los delitos contra el patrimonio económico? Hablando de el marco conceptual. Podemos decir que los delitos contra el patrimonio económico lo constituyen todo aquel comportamiento de carácter ilícito llevado a cabo tanto por una persona natural o una persona jurídica, pertenezca o no a una
delincuencia organizada que tiene como finalidad afectar todo o en parte objetos de sitios arqueológicos, documentos, monumentos históricos u otros muebles o inmuebles que sean el testimonio del pasado panameño. Toda forma de apoderarse de manera ilícita, todo acto que realice una persona natural o jurídica, pertenezca o no a una estructura delictiva como delincuencia organizada y que tenga como finalidad apoderarse, como lo decía hace un momento, de bienes, sitios, documentos arqueológicos que constituyan el testimonio de la historia de un Estado, constituyen delitos contra el patrimonio histórico. Cualquier conducta ilícita que tiene como finalidad apoderarse u obtener beneficios de cualquier tipo de transacción con respecto a objetos, sitios, documentos, monumentos históricos que se constituyan en el testimonio de una nación. Hay dos características importantes. Usted me escuchó aquí mencionar cuando yo le hablé, pertenezca o no a la delincuencia organizada. Los delitos contra el patrimonio histórico involucran generalmente toda una estructura criminal. Tienen dos características básicas. Es un delito determinante del delito de blanqueo de capitales y es uno de los objetivos de la delincuencia organizada porque involucran objetos, involucran cosas de muchísimo valor. Se obtiene muchísimo dinero a través de transacciones de todo tipo de documentos, objetos o sitios que impliquen patrimonio histórico de un país. Hay varios artículos que regulan el delito contra el patrimonio histórico, principalmente están del 231 al 234, siendo el 231 del Código Penal mi tipo penal básico. Recuerda que es en el tipo penal básico donde podemos ubicar el verbo tipo. Vamos a ver qué es lo que nos dice este artículo 231. Este artículo 231 del Código Penal panameño dice lo siguiente: quien ilícitamente extrae, extraiga, financie, comercialice o saque del país algún bien que forme parte del patrimonio histórico de la nación. Ese es mi tipo penal. Quien ilícitamente excave, extraiga, financie, comercialice o saque del país algún bien que forme parte del patrimonio histórico de la nación será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Fíjense ustedes que es algo interesante. Todo lo que se vaya a hacer con objetos, con lugares que representen o que sean testimonio histórico del Estado, todo lo que se realice con esto, siempre lleva en sí una finalidad de obtener un beneficio que es un beneficio económico. Entonces, aunque se excave, aunque se extraiga, aunque se saque del país, siempre va a ser, o casi siempre, o la mayoría de las veces, con intención económica, con la intención de comercializar. Entonces, yo diría que principalmente este tipo de delito consiste en comercializar todo objeto, documento, monumento, sitio arqueológico que constituya un testimonio de la historia de un país. Usted me va a decir que, bueno,
doctora, pero ¿cómo se van a llevar unas pirámides? ¿Cómo se van a llevar? ¿Cómo se van a llevar un parque arqueológico? Pues hay muchas formas de realizar algún tipo de comercialización a través de estos bienes. Y tan es así que es posible que lo tiene contemplado el Código Penal. Puede ser que se oculte la procedencia. Tiene que ver también si a través de una estafa puede incurrir, puede estafar, sobre todo a un extranjero, señalándole que existen leyes en Panamá que lo consideran propietario del bien. Porque recuerde que aquí siempre está detrás toda una estructura criminal, una delincuencia organizada, es también un delito determinante en el blanqueo de capitales. Entonces, mi tipo penal me habla de excavar, extraer, financiar, comercializar o sacar del país en forma ilícita. Esta es una característica de mi conducta. Ilícitamente, porque si es según un procedimiento o atendiendo un procedimiento establecido por la ley, si es para hacer alguna exposición en el exterior y se ha autorizado para tal efecto, entonces ya no podríamos hablar que se está comercializando, que es por bienes científicos, por motivos, perdón, científicos, académicos, y cambia entonces el matiz de la conducta. Aquí estamos hablando de una sanción que que incurriría el agente, que conlleva de 5 a 10 años de prisión. Me habla aquí, ya me está diciendo que este es un delito complejo, que tiene varios verbos tipos. Maneja la figura de un agente o sujeto activo indeterminado porque inicia con el pronombre personal. ¿Quién? Tiene una agravante específica que la plantea la segunda parte del propio artículo 231, cuando nos dice: cuando la conducta anterior es realizada por un grupo de personas u organización criminal nacional o transnacional, la pena se aumentará hasta la mitad del máximo. Es decir, recuerden las características que yo les mencionaba hace unos instantes, que la finalidad es una de las finalidades de la organización criminal, de la delincuencia organizada. Entonces, cuando este tipo de actividad lo realiza miembros de la delincuencia organizada, que es una organización criminal, se considera un agravante y la pena se aumenta de la mitad del máximo. La mitad del máximo aquí serían 5, porque el máximo de esta pena es de 10 años. La tipicidad subjetiva de esta figura delictiva definitivamente es dolosa. El artículo 132 me habla de quien destruya, posea, dañe sin autorización de autoridad competente, explote o remueva sitios u objetos arqueológicos. Puede decir, eso no es aquí, ese parque es para allá, porque él quiere esa parte de su terreno que colinda con su propiedad, a lo mejor. Dice, o bienes que formen parte del patrimonio histórico, la nación será sancionado de 5 a 7 años de prisión. El destruir, el poseer, dañar sin autorización competente, explote o remueva sitios u objetos arqueológicos. Usted no puede tener en su poder vasijas
de la época precolombina. Usted no puede remover los linderos de una zona que está considerada como un parque arqueológico, como una zona arqueológica, sobre pretexto que allí estuvo su familia desde hace 60 años, pues antes de esos 60 años ya eso era patrimonio histórico. Luego tenemos un 233 que nos dice, quien teniendo autorización para sacar del país con fines de exposición, estudio, que les mencionaba yo hace un momento, por ejemplo, en algunas galerías de Nueva York se han expuesto piezas precolombinas cuando se trataba, se trató hace muchos años atrás, de los 70, 80, de ver las huellas de la historia de los diferentes países de América Latina. Y se llevaron de todos los países piezas de arte precolombino. Entonces, dice, quien teniendo autorización para sacar del país, con fines de exposición, estudio u otro fin, bienes pertenecientes al patrimonio histórico de la nación, y no lo retorne al país en los términos de la autorización concedida. Es lo que yo le platicaba hace un momento. Si usted lo saca siguiendo el procedimiento que la ley establece, no hay ningún problema. O si usted está siguiendo el procedimiento que la ley establece en cuanto a su tenencia, posesión, excavación, sacar del país. El problema está que usted incumpla las condiciones bajo las cuales se le dio a usted ese objeto arqueológico, ese documento, se le permitió realizar un evento académico en esa zona arqueológica. Y el 234 dice, quien sin autorización de la autoridad competente tenga en su poder algún bien que forme parte del patrimonio histórico de la nación, que también lo comentamos, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Vamos a hacer un reprise, es decir, un recorderis de las diferentes formas de conductas ilícitas. Ya yo se las mencioné, el artículo 232, 233 y 234. Cada artículo que conforma un capítulo o una sección en el Código Penal me describe una forma de llevar a cabo el delito que denomina a ese capítulo o esa sección. Entonces, por eso yo les he dicho distintas formas de la conducta ilícita. Una puede ser que los bienes que son constituidos como patrimonio histórico de la nación, se les han concedido a una persona, en este caso al agente o victimario, para que realice con ellos algún tipo de exposición, de estudio, presentación u otro fin fuera de la República de Panamá, y se le ha fijado una condición de un término para que los devuelva. Y resulta que transcurrió ese término y nunca los devolvió, nunca retornó ni él ni los objetos al país. Entonces aquí se le señala que tendrá una sanción de prisión, pena de prisión, de 2 a 4 años y con 100 a 200 días multa, ¿no? O 100 o 200 días multa. Quien destruya, posea, dañe, sin autorización de autoridad competente, explote o remueva sitio u objeto arqueológico, documento, monumento o bienes que formen parte del patrimonio histórico de la nación. Aquí habría, por ejemplo, el que destruya. Aquí hay varias conductas. Destruir patrimonio histórico de la nación. Poseer sin autorización algo perteneciente al patrimonio histórico de la nación. Estamos hablando de 2. Tercera, dañar patrimonio histórico de la nación. Explotar un sitio arqueológico, como si fuera suyo, usted monta ahí un restaurante o cobra por entrar usted. Remover el sitio arqueológico u objetos, documentos. Hemos visto varias conductas ilícitas. En el 234
quien sin autorización de la autoridad competente tenga en su poder algún bien que forme parte del patrimonio histórico de la nación. No es que esto yo me lo encontré y lo que se encuentra es de quien se lo encontró, sí, pero en este caso eso corresponde a el Estado y el Estado somos todos. El bien jurídico tutelado en este delito es el patrimonio histórico de la nación, que coincide con el objeto jurídico, patrimonio histórico de la nación, clase de delito, es doloso, es material, es complejo. Relación con otras normas jurídicas. Cuando nosotros estamos analizando este capítulo 7, delitos contra el patrimonio histórico de la nación, que forma parte del título 6, delitos contra el patrimonio económico, debemos de tener en cuenta lo que con respecto al patrimonio histórico nos habla en la Constitución en los artículos que van del 80 al 90. Hay que tomar en cuenta la Ley 14 de 1982 sobre custodia, conservación y administración del patrimonio histórico de la nación y su modificación mediante la Ley 58 del 7 de agosto de 2003, la Convención de la UNESCO de 1970, el Convenio UNIDROIT de 1995 sobre bienes culturales robados y exportados ilícitamente. Muy bien, con esto nosotros damos por concluido no solamente los delitos contra el patrimonio histórico de la nación, sino los delitos contra el patrimonio económico. Nos vemos pronto. Recuerde que no se lo dije en los videos anteriores. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Si le gustó, comparta la información y dele like. Hasta luego.